Buenas noches, bienvenidos a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Gaby Pines, quien se esmera todos los años en la organización de este evento. Y este año no es una excepción y los resultados están a la vista. Quiero recordar que una forma de ayudar, por más que la entrada es gratuita acá, la salida no es. Entonces, cada uno a la salida puede comprarse una pulsera solidaria. Yo compré una, no me lo regalaron. Y de esa forma, por $10, de esa forma ayudar, aunque sea simbólicamente, a Ole Chinuch y tenerlo puesto para así correr la voz y que otros apoyen también a esa impresionante institución. Y dar la bienvenida al rabino Grumblat, mi colega de la Argentina, y agradecer todo lo que hace, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, como consecuencia de su presencia en Argentina, y al doctor Kigel, quien está acá acompañándonos una vez más con su sabiduría. Es un buen momento para pedir a todo el mundo de poner los teléfonos en silencio para no distraer a los que no quieren estar distraídos. Ok, al tema. Y ahora que 3 enfoques sobre la incertidumbre. El otro día mi señora me pregunta, ¿y qué vas a hablar sobre el tema de incertidumbre? Dijo, no tengo idea. Y me hizo recordar una historia en los shtetl de Helem. Helem era una ciudad conocida de su sabiduría muy especial. Y cuentan que ahí había una vez un grupo de cosacos que entraron a ese pueblo y amenazaron con echar a todos los habitantes del pueblo, salvo si uno del pueblo puede debatir con el sabio de los cosacos y si le gana en la discusión, entonces se salva toda la ciudad, todo el pueblo, no lo van a echar. Pero si el sabio de los cosacos gana, van a estar expulsados todos. Nadie se animaba, de repente uno dice, bueno, yo me animo a discutir con el sabio de los cosacos y le hace una pregunta. ¿Qué significa I don't know? Entonces el tipo dice, no sé. El jefe de cosacos, totalmente avergonzado, se va con sus cosacos, se van de la ciudad, se van del pueblo y los judíos están a salvo. Se le viene el presidente de la comunidad a este simple zapatero y le dice, ¿cómo se te ocurrió hacer esa pregunta? Dice, porque el otro día miré el diccionario, vi que I don't know, dice no sé. Si el diccionario no sabe, yo estaba seguro que él seguro que no va a saber. Entonces, vamos a ver hoy qué se hace frente a la incertidumbre. Una buena cosa hacer es hacer chistes, porque así uno por lo menos se afloja un poquito. Pero pensar un poco, estuvimos hablando con el rabino Grumblat cómo dividir los temas, o sea, y decidimos en pocas palabras que ese tema se puede abordar en su forma macro, lo que pasa en un mundo grande, sobre el cual uno aparentemente no tiene control, y después están las incertidumbres frente a las situaciones micro, personales, las decisiones en la vida que uno tiene para tomar, y cada uno va a abordar el tema más específico en uno de los dos. A mí me tocó el tema micro. Así que vamos a hablar un poco sobre este tema de las incertidumbres en la vida de uno. En general, vemos de que hay 2 aflicciones, 2 situaciones que afligen a la gente hoy de una forma muy aguda, y son la ansiedad y la depresión. La ansiedad viene por el miedo hacia lo que va a pasar y la depresión viene por el pasado.
el futuro puede traer ansiedad y el pasado le trae depresión. De hecho, pedimos todos los días en las tefilot, pedimos a Dios cada día, Vehaser Satán milfaneinu miachareinu. Pedimos a Dios que nos saque el Satán de delante nuestro y detrás nuestro. Y la pregunta es, ¿se entiende por qué pedimos a Dios que nos saque de delante nuestro? Porque no nos permite avanzar en la vida. ¿Por qué me importa si está detrás mío? Una respuesta es lo que acabamos de decir, que el Satán viene a abatir a la persona con dos estrategias. Uno es delante, poniéndole miedo o incertidumbre, miedo a decidir qué hacer para seguir adelante. Y muchas veces le viene cargando con el peso del pasado, con la depresión, de lo que uno siente deprimido por lo que hizo o por lo que no hizo, lo que pudo haber hecho, lo que cree pudo haber hecho, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces pedimos a Dios ayuda para lidiar con estas dos cosas. Y es eso, de hecho, uno de los puntos muy importantes y centrales en el judaísmo, que el hasidismo le da mucha énfasis y nos da herramientas para entender la dinámica de estas dos cosas y cómo lidiar. En su libro del Tanya, el Alter Rebbe trae ahí extensamente cómo es tan importante tener alegría. Y alegría no es el resultado del éxito, sino todo lo contrario. El éxito es el resultado de la alegría. Alegría no es un resultado de lo que le pasa o no a uno. La alegría es como uno mismo siente frente a las cosas, y eso no importa qué le pasa a uno, porque uno siempre puede interpretar las cosas de una manera que lo que aparentemente es negativo le resulta positivo y lo que es aparentemente positivo le resulta negativo, como la famosa historia de los dos hermanos. Uno era muy pesimista y otro muy optimista, y querían hacer la prueba hasta qué punto llega el optimismo y pesimismo de cada uno. Tomaron a un niño pesimista y le pusieron un cuarto lleno de juguetes y juegos de último modelo. Y al optimista lo pusieron en un cuarto lleno de estiércol. Pasa media hora, miran cómo están los chicos, entran al cuarto del pesimista y está llorando histéricamente. Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te falta? ¿Tenés un cuarto lleno de juguetes? ¿Puedes divertirte todo el verano? No, yo sé que a mí no me regalan nada. Y si me dieron tantos regalos, debe ser que descubrieron que algo malo va a pasar y por eso me quieren aplacar y eso no viene así nomás. Y está llorando ya preocupándose por qué le habrán regalado tanta cosa. Entran al cuarto del optimista y ve que está ahí en el estiércol jugando, feliz, está como buscando algo, cavando. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tan feliz? Dice, mira, con tanto estiércol tiene que haber un pony en algún lado. Estoy buscando al pony. Entonces el punto acá no es qué es lo que pasa a uno, sino qué es lo que uno hace con lo que le pasa. Y de hecho el Alter Rebbe en su libro Tanya dice que la tristeza que uno tiene generalmente es por uno de tres motivos. Uno, o está triste por lo que le pasó o pasa, o está triste por lo que hizo o no hizo, o está triste por cómo cree que es. Se cree un fracaso, se cree incapaz. Entonces, ahí el Alter Rebbe analiza cada uno de esos tres motivos de depresión o de tristeza para darnos las herramientas para recontextualizar las cosas de tal manera de que resulta no tan negativo y al contrario, que nos permite estar feliz con el estiércol buscando el pony. O sea, no voy a entrar ahora en los detalles de esto, simplemente les doy el dato y los que quieren mirar pueden ver en el Tanya capítulo 26 en adelante, donde aborda el tema de la alegría y dice, ¿por qué es tan importante la alegría? Dice, porque cuando hay dos contrincantes o dos personas que pelean uno con el otro, no va a ganar necesariamente el más fuerte, sino el más ágil. Y la agilidad viene de alegría. Uno que tiene alegría tiene agilidad. Uno que está deprimido, lo que menos tiene es agilidad. Por eso es tan crucial
tener la alegría, y esa alegría viene cuando uno no tiene el peso de la incertidumbre, como dicen nuestros sabios. Ein simcha ke'atarat ha'sfekot, que la alegría más grande es cuando uno aclara una duda que tiene. Cuando uno no sabe por dónde agarrar, es muy difícil, o sea, está muy pesado. Pero cuando puede decidir a dónde va, entonces ahí ya se le alivia mucho. Y es muy diferente. La gente está dispuesta a trabajar duro por algún motivo, pero no está dispuesta a trabajar en vano. Entonces, cuando uno sabe a dónde va y requiere esfuerzo, lo hace con mucha alegría porque está trabajando para lograr un objetivo claro. Es cuando no tiene claro para dónde va, es que todo le resulta pesado y muy difícil, y esa incertidumbre es lo que paraliza a la persona. Una de las cosas importantes a tomar en cuenta, una vez alguien le preguntó al Rebbe en una situación, dijo, ¿y Rebbe, qué va a pasar? El Rebbe dijo, la pregunta que tenemos que hacer, no qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Pensar qué va a pasar deja a la persona en una situación pasiva, víctima de las circunstancias, y lo hace sentir impotente y crea más ansiedad porque no puede hacer nada. Pero cuando uno piensa qué tengo que hacer, entonces ahí uno ya mira la situación de otra manera. Muchas veces nos pasan desilusiones en la vida. Queremos hacer algo, fracasamos, nos levantamos de mal humor o lo que fuera. Y hay dos actitudes que uno puede tener. Una actitud es, me caí de vuelta. Otra actitud es, me voy a levantar de vuelta. La misma situación. Y de hecho, es lo que dicen nuestros sabios, algo que parece parecido, pero es fundamentalmente opuesto. Dicen, Sheva yipol tzadik vekam, un tzadik, una persona justa, cae 7 veces y se levanta. Y por otro lado dicen, Shayim meleim haratot, la gente mala está llena de angustia, llena de remordimiento. Parecería que son iguales, el justo y el malvado, ninguno está bien. Uno cae 7 veces, cae constantemente. Como dice el Talmud, vemos que la gente justa no tiene la vida fácil, necesariamente. A veces muy por el contrario. Y también la gente que hace todo lo que quiere, también se arrepiente. Entonces, ¿quién gana? Pero hay una palabra de diferencia. El tzadik, una persona justa, por más que cae 7 veces, se levanta. Porque ve cada situación no como una amenaza, sino como un desafío y una oportunidad para crecer y subir. A diferencia de la persona que no tiene esa actitud, entonces ahí, aunque tenga éxitos, no está contento con eso porque él entiende de que las cosas dependen totalmente de uno y si hubiese hecho algo mejor o hubiese salido mejor, no entiende que lo que le pasa a uno no depende de uno, depende de Dios. Lo que uno hace con lo que le pasa, eso depende de uno. Y esa es la diferencia. Que el rasha, si cae, siente mal, yo soy un fracaso. El tzadik, el justo, cuando cae, dice, Dios me hizo caer, ¿para qué? Para que yo me levante de vuelta. No se desilusiona por su caída, porque su caída no refleja un fracaso en él. La caída es un desafío, una prueba que Dios le pone, y se le pone porque él es capaz de superarlo, si no, no se le pondría. Entonces, cuanto más grande es el desafío que se le pone a uno, tanto más alegría tendría que tener, porque ya sabe la confianza que Dios le tiene, y ahora depende de él poner en práctica esa fuerza que Dios le dio. Dios le da el potencial y depende de uno superar. ¿Cómo sabe uno qué potencial tiene? Tiene que mirar qué pruebas tiene. Cuanto más grande la prueba, tanto más potencial Dios le dio. En vez de llorar por la situación, sentirse confiado por el resultado que va a haber cuando se pone a trabajar a superar la situación que Dios le dio. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar sobre el tema, pero se me ocurrió citar una Mishnah, un pasaje del Talmud que a primera vista parece un poco difícil de entender, enigmático, pero
al analizarlo un poquito, vamos a ver que nos da unas herramientas muy útiles para enfrentar la vida. Porque antes de entender qué pasa a nosotros, es importante poder definirnos a nosotros mismos. Y a veces eso es lo más difícil. A veces lo que más cuesta, definirnos a nosotros mismos para poder evaluar qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que se espera. Como tengo un amigo que dice, a veces uno trata de ordeñar al toro. Trata de hacer, si es una vaca, puedes ordeñar, si es un toro, no intentes. Entonces, primero tienes que saber qué tener, o pedirle peras al olmo, la misma situación. Uno tiene que saber qué se espera de uno para poder luego saber qué debería hacer, o cuáles son sus opciones. Entonces, voy a pedir acá a mi amigo que suba el pasaje a la pantalla, ya está. Ok, Perché Avot, el primer capítulo, el primer Mishnah, párrafo del tercer capítulo, dice ahí, así. Acavia, hijo de Mahalalel, dice, fíjate en tres cosas y no vas a llegar a las manos del pecado. Acá, de hecho, hay un énfasis, no es que no vas a llegar a pecar, sino a las manos del pecado, al mango, o sea, ni siquiera hablar de pecar, sino de errar, o ya ni cerca, digamos. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Y ante quién estás destinado a rendir cuentas? ¿De dónde vienes? De una gota fétida. ¿Hacia dónde vas? Hacia un lugar de tierra, gusanos y descomposición. ¿Ante quién estás destinado a rendir cuentas? Ante el Rey de los Reyes, el Santo bendito sea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? A primera vista hay una redundancia innecesaria, porque podría haber dicho, fíjate, que venís de una gota fétida, que vas hacia un lugar de tierra, gusanos y descomposición, que vas a rendir cuentas ante el Rey de los Reyes, el Santo bendito sea, y no vas a pecar. ¿Por qué dice de más? Dice primero, fíjate en tres cosas y no vas a llegar a las manos del pecado. Después te define las tres preguntas y después te dice las tres preguntas con las tres respuestas. Sabemos que en general la Mishnah, el lenguaje de la Mishnah es muy telegráfico, muy económico. O sea, no gasta dos palabras cuando puede decir lo mismo con una. Y acá hay como mucha poesía, o sea, hay muchas palabras de más. El Rebbe analiza esto y nos dice que de hecho aquí no es una repetición o no es una extensión de más, sino que está hablando acá a tres personas diferentes. Y cada parte habla a una persona diferente. ¿Quiénes son esas tres personas diferentes? La palabra tzibur, comunidad, se compone de tres palabras, tzadikim, beinonim, urishayim. Tzadikim son la gente justa, la gente que no tiene conflicto, no tiene ganas de hacer el mal. Ese no es su conflicto en la vida entre el bien y el mal. Ahora vamos a ver cuál es su incertidumbre. Después están los Benonim, que es la mayoría de la gente, que hay un conflicto continuo entre hacer el bien o hacer el mal, o entre hacer lo que uno quiere y hacer lo que debe. Es un conflicto que la mayoría de nosotros tenemos constantemente. Sabemos lo que deberíamos hacer, después está lo que queremos hacer, no siempre coinciden y tenemos que elegir. Después está la otra categoría de gente que no tiene conflicto entre el bien y el mal. Tiene conflicto entre Guatemala y Guatapeor, o sea, entre hacer algo mal o hacer otra cosa mal. No se les ocurre hacer la cosa bien. ¿No? Como un tipo que viene de Rusia, llega a Estados Unidos y está en la fila para sacarse un documento y está con un amigo, le dice en Yiddish, ¿qué le digo cuando me pregunta mi edad? Le digo, ¿mayor o menor? Dice, ¿por qué no le decís tu edad de verdad? No se me ocurrió. Entonces, hay gente que no se le ocurrió hacer las cosas bien, es hacerlo mal por un lado, hacerlo mal por otro lado. Esos son Rishayim, la gente mala. Entonces, a cada uno hay otra herramienta, otra forma para ayudarlo con su incertidumbre.
¿Cuál es el conflicto que tiene la persona justa? Su conflicto es entre hacer una cosa bien o hacer otra cosa bien. Una persona tiene muchas opciones en la vida para hacer el bien y tiene que elegir cuál de las tantas cosas va a hacer. El tiempo de uno es limitado. Ahí dice la Mishnah a esa persona que tiene incertidumbre entre una cosa positiva u otra cosa positiva, ¿no? O mucha gente que le vienen a pedir ayuda. Todas las instituciones vienen a pedir, ¿a quién ayudo? Si no tengo recursos limitados, ¿a quién voy a ayudar? Entonces, acá dice Javier Ben Amalalel, el sabio, Histakel b'shlosha dvarim. Fíjate en número 3, tenerlo presente, y ahí no vas a errar. ¿Qué es el número 3? Nuestros sabios en el Talmud cuentan, cuando hablan del tema de la entrega de la Torah, dice que había un sabio que dijo, bendito es Dios, quien dio un triple Torah a un triple pueblo a través de un triple mes, 3 días de preparación. ¿Qué quiere decir? La Torah, que es tríptico, Torah, Nevim y Ketuvim, Tanaj, a un pueblo que se divide en 3, Cohen, Leví y Israel. En el 3er mes después de salir de Egipto, a través de Moshe Rabbeinu, que fue el tercero en su familia, después de Aarón y Miriam, y después de 3 días de preparación, todo relacionado con 3. La pregunta es, ¿por qué relacionar la Torah con el número 3? Uno pensaría que debería relacionarlo con la Torah con el número 1, un único Dios que dio una única Torah a un único pueblo a través de un único Moshe. ¿Por qué el número 3 está relacionado con la Torah? Entonces el Rebbe trae la explicación de que el número 1 representa la unidad y unicidad, pero el número 3 lo representa en este caso de una forma más profunda. En este caso, el número 3 no representa la multiplicidad, sino una unión más profunda de lo que representa el número 1. ¿Por qué? Porque el número 1 significa hay uno, pero no niega la posibilidad que haya 2. Y de hecho, antes que Dios creó el mundo, estaba Dios solo, creó el mundo, y ahora hay una aparente realidad que contradice a Dios. Está la creación, está el creador y la creación, está el mundo espiritual, el mundo material. Después viene el tercero, que unifica a los dos y demuestra que no solo que no se contradicen, que se complementan entre sí. Entonces es un tercero que unifica a la aparente contradicción entre las dos posturas anteriores. En términos filosóficos está la tesis, la antítesis y la síntesis que los unifica. Eso es lo que viene a ser el objetivo de la Torah. Antes que Dios creó el mundo, estaba Dios solo. No había otra existencia en el mundo, ni aparente. Hoy tampoco hay una existencia independiente, pero hay una existencia aparentemente independiente. Después, Dios creó el mundo y parecía que hay un conflicto. Está Dios por un lado, el mundo por otro. Cuando nos entregó la Torah vino a armonizar esas dos dimensiones de la existencia. A partir de ese momento ya no hubo conflicto ni entre el creador y la creación, ni entre lo espiritual y lo material. Todo se unificó a través de la Torah. Entonces el número 3 está muy vinculado con la Torah por ese motivo. Y eso es lo que le decimos a este tzadik, que tiene sus opciones para elegir. Tienes muchas cosas de bien, elegí algo que unifique el creador con la creación, que unifique lo espiritual con lo material. Porque muchas veces uno puede hacer algo solamente que apunta a lo espiritual. A veces uno quiere hacer algo solamente que apunte a justicia social, que ignora la parte espiritual. Lo que nos decimos es que la forma más ideal de hacer el bien es algo que fortifica y unifica esas dos dimensiones de la existencia. Después llegamos al segundo. El Benoni, el que tiene conflicto entre hacer el mal y el bien. No solamente entre el bien y el bien, entre el mal y el bien. Quiere hacer algo incorrecto, sabe que no debería y es una lucha interna que tiene. ¿Qué le decimos? Le decimos, fíjate, esa es la segunda parte. ¿De dónde venís? ¿Hacia dónde vas? ¿Y ante quién estás destinado a rendir cuentas?
En este caso, la idea acá no son 3 preguntas, sino 3 afirmaciones. Esa persona que tiene su conflicto, hay 2 maneras cuando uno tiene un conflicto de que resista el conflicto. Uno es cuando se pone a pensar en las consecuencias negativas de si hace lo que quiere y no lo que debería. Es una manera. Y otra manera, pero eso es una forma que quizás tenga un resultado, pero no a largo plazo. O sea, es algo que si uno se convence que no va a ser tan mal o nadie lo va a agarrar, entonces es muy difícil superar el desafío. Pero si le haces ver cuán valioso es él y que eso es una vergüenza de acuerdo a lo que él es, no que es algo malo que va a pasar, sino que lo pones en un nivel alto, ahí ya solo no va a querer hacer lo que tiene que hacer. O sea, cuando un niño se porta mal, entonces vas a decir, no, si vas a hacer tal cosa, No, vos sos un niño grande. Para los niños grandes, eso es para bebés lo que estás haciendo. Un niño grande, no. Entonces, para los adultos pasa algo parecido. Lo que le decimos, me ayin bata. Fíjate que si bien tu cuerpo quiere hacer lo que quieres hacer, pero tu alma, tu esencia, viene de un lugar que se llama ayin, que es nada. ¿Por qué nada? Porque es nada definible. Tan elevado es la fuente de donde viene nuestra alma, que la única palabra que podemos usar para describirlo es ayin, nada. Es nada que la mente humana puede ni siquiera concebir. ¿A dónde vas a ir? Vas a ir eventualmente a un lugar que la única palabra que podemos decir es dónde, porque no podemos identificar. Dentro del cuerpo humano, con el filtro distorsionador de lo que es el cuerpo, no podemos ni imaginar a dónde va a ir el alma liberado del cuerpo. ¿Y ante quién vas a rendir cuentas? Vas a llegar a Dios, que es tan elevado que la única palabra que podemos usar es quién. No podemos escribir. Entonces, tú viniste a un nivel tan alto. Vas a llegar eventualmente a un nivel espiritual tan alto. Vas a tener que rendir cuentas a Dios y te vas a meter a embarrarte en algo pasajero, efímero, tan nada. Entonces, ahí, eso es lo que se le dice a esta segunda persona. Para darle la fuerza, para que recapacite, para que se concientice quién es realmente. Hay una anécdota de un Hasid del Alter Rebbe, un discípulo del primer Rebbe de Chabad, que a él le tocó vivir en Petersburgo, que en aquel entonces fue la gran ciudad cosmopolita de aquel entonces, donde apenas dejaron vivir judíos ahí, salvo con permisos especiales, y a él le tocó vivir ahí, pero no tenía comunidad, no tenía ambiente, no tenía nada, más bien un ambiente todo lo contrario, y sus colegas le preguntaron, ¿cómo aguantás tu nivel espiritual viviendo en un ambiente tan corrupto, tan seductor, tan lo contrario? Dice, por orgullo. Dice, ¿por orgullo? ¿Cómo por orgullo? Dice, cada vez que tuve la tentación de hacer algo que no debía, me puse a pensar, yo soy un discípulo del Alter Rebbe. ¿Cómo puedo yo, alguien de mi talla, rebajarme a un nivel tan bajo? Entonces fue su orgullo lo que le mantuvo. Y eso es lo que queremos, lo que Rebbe explica, lo que dice el sabio acá, a uno que tiene un conflicto entre su alma y su cuerpo, le dicen, para un minuto, recapacitate, recordá de dónde viniste realmente y hacia dónde vas eventualmente. Y no te dejes distraer por pavadas. Después está para el tercero que es una persona que no tiene conflicto entre el bien y el mal, simplemente entre una maldad y otra. Ahí lo que hace falta hacer, a él no se le puede, o sea, al tzadik, al primero se le recuerda las cosas, al segundo se le inspira y al tercero hay que sacudirlo. Hay que sacudirle las bases de su realidad. Él está metido con toda su cabeza en el mundo material como fin en sí mismo y no puede, eso es lo que dicen nuestros sabios, porque el hombre fue creado parado y los animales caminando, mirando para abajo. Es porque el hombre por lo menos sabe que el cielo existe. El animal con la cabeza todo el día mirando a la tierra ni sabe que existe otra cosa que el pasto que está comiendo todo el día. Y hay gente así que toda su vida está para comer más pasto, más y nunca se ponen a pensar o a dudar
de que la consigna de la vida no es el que muere con más juguetes gana, que hay otra consigna de la vida. Y a él hay que sacudirle lo que está haciendo, no de dónde viene a dónde va, no le interesa eso. A él hay que sacudir dónde está, en dónde está metido. Dice que físicamente, ¿de dónde venís? De algo efímero. Eventualmente, ¿a dónde vas? A un lugar de descomposición. Pero vas a tener que rendir cuentas frente a Dios. Entonces, empezar a pensar si estás dedicando tu vida a lo que deberías o si hay algo más allá, y eso para aflojar. ¿Por qué se le habla de esa manera? Cuentan de uno que estaba caminando, ya termino, estaba caminando por la calle y ven que están empujando un burro, empujando y no se mueve. Los burros son muy obstinados. Y él se le acerca a la gente y dice, ¿ustedes no saben hacer andar a un burro? Hay que pedirle, hay que soplarle suave y va a caminar. Y saber cómo es. Se le acerca al burro, levanta la oreja, le habla, no se mueve. Agarra un palo, le pega en la espalda, ahí levanta la oreja y empieza a caminar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Le hablaste y te hizo caso. ¿Y por qué tuviste que pegarle? Eso fue para captarle la atención. Una vez que capté la atención, me escuché aunque estuve soplando. A este hombre que toda su vida está metido ahí, le hablas de espiritualidad, no sabe de qué estás hablando. O sea, tenés que primero hablarle a su idioma, sacudirle sus bases. Y entonces ahí va a estar en condiciones de escuchar que la vida tiene algo más allá de lo que él hace todos los días. Y entonces aquí tenemos 3 ejemplos de lo que son la incertidumbre. Cada uno tiene preguntas de acuerdo a cómo es, de acuerdo a quién es. Y ahí concluyo con lo que el Rebbe había señalado y pedido a cada uno, de que cada uno tenga su vida, parafraseando Pirkei Avot también, hacer el harav. Cada uno tiene que tener su guía espiritual, un mentor a quien consultar las cosas, porque uno consigo mismo está sobornado por el amor propio. Y ese amor propio, volviendo a lo que hablamos al principio, puede ser 2 cosas. O nos perdona demasiado, o nos exige demasiado. El Satán del cual hablamos antes, a veces se pone en el camino y dice, no avances tan rápido. A veces nos viene de atrás y nos empuja más rápido de lo que tenemos que hacer y nos tropezamos. A veces nos exigimos tanto porque nos creemos Superman, y a veces nos perdonamos tanto porque nos queremos tanto. Y para evitar ese soborno del amor propio, hay que consultar con uno que no tiene ese soborno, que tiene la sabiduría, que tiene el amor hacia uno, pero no en forma de sobornar su vista, para poder guiarnos y ayudar a cada uno a entenderse mejor, saber quién es y saber y poder evaluar las distintas cosas que tiene frente a su vida para poder elegir el camino a tomar. De experiencia propia puedo decir de que cada vez que puse en práctica esa enseñanza del Rebbe, los resultados siempre fueron exitosos. Y eso es quizás el takeaway más concreto que puedo dejarlos a cada uno, de que cuando se van de acá, pensar y elegir un rabino en quien puede tener la confianza de compartir los distintos dilemas de todo tipo, personal, familiar y todo lo que se le ocurre en la vida que lo tranca, para que el rabino pueda guiarle o por lo menos ayudarle a encontrar cuál es el camino para destrabar lo que está trabado. Y ojalá que lleguemos muy prontos, antes que empiece el próximo panelista, a escuchar la bienvenida de Mashiach mismo. Muchas gracias y felices vacaciones.